I don't belong here in heaven. Oh, oh. Would you hold my hand if I saw you in heaven? Would you help me stay? Muy buenas tardes a todos. Son ya las 7:10. ¿Me escuchan todos bien? Sí. Sí. ¿Sí? Sí. Gracias. Les doy la más cordial bienvenida a esta sesión del día hoy jueves. Para presentar, les estoy proyectando los títulos y presentadores que corresponden a esta sala. Sean todos bienvenidos. La doctora Magnolia Negrete está aquí como apoyo. Entre ella y yo vamos a estar leyendo sus preguntas o cediéndoles la palabra. Por favor, recuerden que deben levantar la manita, como decimos, o escribir en el chat la pregunta que deseen hacer. A mí me gusta personalmente que levanten la mano para que ustedes mismos hagan sus preguntas o comentarios y bueno, se dé una dinámica mucho mejor aquí. Me disculpo por el ruido, vivo enfrente de un parque y entonces es la hora en que los niños salen a jugar. Entonces sí les pido, por favor, un poquito de paciencia en ese sentido, pero bueno, aquí estamos. Y me permito ahora presentar a los conferencistas o a los que corresponden el día de hoy. Bienvenidos todos. ¿Pueden ver ustedes el documento? Sí. Donde están todos, ¿verdad? Bueno, en primer lugar, tenemos 5 presentaciones hoy. Puede ir en el orden en que aparece aquí o pueden hacer las preguntas de forma o en el orden en que ustedes prefieran. No hay ningún problema. El primer video que tenemos en la lista es Exploring Classroom Discourse at UCRO, Implications for Teachers Education, por el doctor Moisés Perales y estudiantes de la licenciatura en lenguas de nuestra Universidad de Quintana Roo. Está Heather, Maribel, Uriel y Diana. Posteriormente tenemos Private and Public English Teachers' Perceptions of Their Development in High Schools, por la doctora Gloria Ofelia de la Soledad Reyes Méndez, Olga Lidia Sánchez Cruz, María Isabel Méndez Carmona, hola, de la Universidad de Quintana Roo. Bienvenidos. Hola. Development of reflective skill and identity during the practicum of student teachers, sorry. Por la doctora Lisset Drusila Flores Delgado, doctora Irlanda Olave Moreno, y doctora Cecilia Villarreal Ballesteros, de la Universidad Autónoma de Chihuahua. Posteriormente, the role of English in the empowerment of undergraduate ELT female students, por Leticia Araceli Salas Serrano, Mayra Castillo Ortiz. Perdón que no en todos los casos mencione sus títulos, algunos no los conozco. Bueno, ellas vienen de o se presentan de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Y por último, Challenges of the ELTBA Program at the BUAP Alumni's Perception, por Leonel Ojeda Ruiz, Diana Guadalupe Bañuelos Centenos y Juan Alberto Amador Cruz, de la Facultad de Lenguas de la misma BUAP. Denme un segundito. Termino de compartir este documento para entonces poder vernos. Quien guste activar su cámara, por supuesto, bienvenidos. Y allá estamos.
Muy bien. Voy a estar, entre la doctora Magnolia y yo, vamos a estar revisando el chat y vamos a estar dándoles la palabra, como les decía hace algún momento. Si alguien desea iniciar con preguntas, comentarios a alguno o sobre alguna de las presentaciones, por favor, adelante. Ok, le doy la palabra a Cecilia Villarreal. Sí, buenas tardes. Yo quisiera hacer una pregunta para los que presentaron el primer video sobre explorar el tipo de preguntas y el discurso que se lleva a cabo en los salones de clase. Y quisiera, bueno, la segunda parte de su título dice que cuáles son las implicaciones para los programas de educación de maestros. Entonces, no sé si pudieran mencionar cuál sería la principal sugerencia derivada de su estudio que tendrían sobre cómo preparamos a los maestros para ser maestros, que mejorara estos aspectos que ustedes retoman en el estudio, que no dominaran tanto el discurso, que no fueran, el teacher talking time no fuera tan grande, etcétera. Claro, con mucho gusto. Buenas noches. Quisiera decir que primero los hallazgos principales de este modesto estudio son dos. Uno, Teacher Talking Time, como usted bien señala, ocupa la mayor parte del tiempo del discurso en el aula. Ese es un hallazgo que se ha replicado en todos los estudios del discurso áulico en todo el mundo. Entonces, en principio, el hecho de que el Teacher Talking Time ocupe la mayor parte del tiempo no es negativo. Depende mucho de las metas de la clase y de lo que esté pasando en un momento determinado en el salón. El segundo hallazgo, que digamos podría ser más preocupante, entre comillas, o más meritorio de una intervención quizás, es el que tiene que ver con el scaffolding. Desde el marco teórico que usamos, que es el marco teórico de Walsh, de las interactors, classroom interactors, se entiende el scaffolding como una intervención del profesor que no va dirigida a corregir un error ni gramatical, ni de pronunciación, ni de ningún tipo, sino que va dirigida a hacer que una producción que el alumno ya tuvo sea más sofisticada. Es decir, se dirige en términos en inglés, stretching the interlanguage resources that are already there. So, no es una corrección, sino puede tomar varias formas, puede ser un recast, puede ser una solicitud de reformular, de manera tal que una producción que ya era target-like se vuelva más sofisticada, tanto en su gramática, en su vocabulario, puede ser. Eso no lo encontramos. O sea, es esa interactor en particular, o no la encontramos, o sucedió de manera muy, muy escasa. Entonces, para nosotros, ese sería el punto central o la consecuencia central de nuestro estudio como una lección para los programas de enseñanza de lenguas. En particular, bueno, nosotros estudiamos nuestro propio contexto de la Universidad de Quintana Roo y como yo trabajo aquí desde hace varios años y conozco el programa, sé que en el pasado, bueno, la mayoría de los profesores que observamos, si no es que todos, son egresados de nuestra propia institución. Y dos, en el pasado no existía una materia de análisis del discurso dentro de nuestra malla curricular. Entonces, hasta cierto punto no es de extrañar que los profesores no tengan conciencia de estas características del discurso áulico en general y del scaffolding en particular y cómo pueden emplearlo para conducir procesos de adquisición de la lengua de una manera quizás más efectiva. Entonces, esa es una implicación importante, la necesidad de enseñar por lo menos esta interactor de scaffolding. Ahora, en relación con el Teacher Talking Time, sí quisiera decir que sí vimos contextos en los cuales absolutamente toda la clase era Teacher Talking Time. Es decir, no había ni una sola producción de parte de los alumnos en todos los minutos que duró la clase. Obviamente, eso también es preocupante y da pie a intervenir para hacer conciencia a los profesores de cómo, bueno, no solo cómo, sino lo importante que es que en una clase cualquiera no sea solo el profesor el que habla, sino que los alumnos tengan oportunidades de hacerlo. Algo importante aquí también es que todo esto está inmerso dentro de un contexto cultural o contextos culturales muy específicos.
En mi propia experiencia como docente, yo encuentro que los alumnos de esta institución en particular, no todos obviamente, pero sí un gran número, prefieren y esperan eso, o sea, prefieren y esperan que sea el profesor el que hable todo el tiempo y ellos son muy reluctantes a participar, ¿no? Entonces, tiene que ver también con el contexto sociocultural en el que estamos inmersos, que finalmente afecta a la cultura áulica. El discurso áulico es parte de una cultura que no se puede entender fuera de ese contexto. Entonces, bueno, esas serían, desde mi punto de vista, las implicaciones. Por un lado, la enseñanza explícita del scaffolding y por otro lado, la promoción de otros interactors más allá del scaffolding que contribuyan a que el alumno participe y ocupe más tiempo de la clase en su propio discurso. No sé si eso contesta a su pregunta. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Cecilia. Muchas gracias, Moisés. ¿Alguien más que desea hacer otra pregunta? Yo tengo una pregunta. Adelante, Leonel. Gracias. Doctor Moisés, buenas noches. Gusto en saludarlo nuevamente. Hola, Leonel. Buenas noches. Igualmente. Gusto saludarte. Mi pregunta es en cuestión curricular. En alguna parte de la presentación se menciona que la materia de análisis del discurso es de reciente inclusión al programa. ¿Sí es correcto el dato? Sí, es correcto. Perdón, acabo de Ya no lo... volver a encender. ¿Sí me escuchan? Sí se escucha. Hola, hola. Sí, solamente ya no te vemos, pero Sí, te bueno, escuchamos. Perdón. Ajá. perdón, me distraje un poco, Leonel. Volver a capturar la cámara. Ya no escucho muy bien. Perdón. Se está Bueno. cortando, tal vez algunos de los coautores de la presentación pueda responder mientras el doctor Moisés arregla. Es correcto. Sí. Bueno, mi pregunta, también podría aplicar para los compañeros que participaron en la presentación. Mi pregunta es si la inclusión de la materia se debió a una reestructuración curricular del programa de la Universidad de Quintana Roo. ¿Se llevó a cabo un proceso de reestructuración para incluir la materia recientemente? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos. Ya mejoró. Sí, es correcto lo que dices, Leonel. En el 2015, bueno, desde hace más tiempo, pero en el 2015 se aprobó un nuevo plan de estudios y es a raíz de este nuevo plan de estudios que se incorpora esta materia. Anteriormente no existía, he de decir que no había tampoco un especialista en estudios del discurso. Yo soy ese especialista, yo me incorporé a la universidad en el 2011. Y es a raíz de estos hechos que sí, que se incorpora esta materia al currículo. Bueno, a raíz de eso mi comentario es que posiblemente, pues, al ser una materia relativamente nueva, pues no hay mucha experiencia, mucha discusión, mucho análisis en cómo trabajar esta materia, ¿no? Creo que sería un proceso de adaptación al nuevo currículo, porque pues yo creo que todos cometemos errores la primera vez que trabajamos Sí. una materia nueva, ¿no? O aprendemos sobre la marcha. Entonces, pues una de las características que me llamó la atención de su proyecto es que hay mucho teacher talking time, ¿no? Entonces, Sí. pues parecería ser que los maestros también van aprendiendo sobre ese proceso, ¿no? Creo que debo de dejar de hablar mucho y darle más oportunidad al alumno, pero quizá no sé, por cuestiones de novedad de la materia, pues el camino que están tomando parece ser ¿no? Y como dice también, digamos que la actitud del alumno es hasta cierto punto pasiva, porque espera que el maestro le dé todo, el maestro hable, el maestro diga, le ponga a hacer, y el alumno pues cae en un rol más pasivo, ¿no? Entonces parecería que es una simbiosis tanto maestro y alumno que genera esta situación, ¿no? Y al final de cuentas es lo que arrojan los resultados de su estudio.
Sí, quisiera aclarar también que los profesores que se observaron son profesores que ya son egresados, o sea, ya son profesores en activo, no son pre-service, son in-service. Y los que hicieron la observación fueron mis alumnos, que sí son pre-service teachers. Entonces, el objetivo de la clase era justamente, uno de los objetivos de la clase era hacer conciencia en estas nuevas generaciones que sí tienen esta materia en su malla curricular, de la conducción del discurso áulico y de la importancia que tiene para el mejor desarrollo lingüístico de los alumnos. Entonces, ciertamente, como expliqué, es muy probable que los profesores que no llevan a cabo todo este manejo se deba a que nunca han tenido una capacitación al respecto. Okay. Perdón, Floria, estoy viendo que hay una pregunta para mí en el chat. ¿La puedo responder? Sí, claro, adelante. Sí, Sí, de hecho, ok. ahorita que terminara el profesor Leonel, sí, vamos a dar paso a las Sí. preguntas del chat. Sí, adelante, Moisés, si la puedes leer. Sí, puedes claro. ver? Por Sí, la favor, puedo leer. Sí, cómo no. adelante. La doctora Irlanda Olave pregunta, what do you think of Cotton's statement that higher cognitive questions, or as we call them, true questions, are not categorically better than lower cognitive questions, display questions, in either eliciting higher level responses or in promoting learning gains? Sí, estoy de acuerdo. Es decir, obviamente todo esto es muy contextual. No hay ninguna garantía de que una true question vaya a resultar en una en una respuesta más sofisticada. También yo distinguiría un poco entre true questions y higher cognitive questions. O sea, no toda true question es un higher cognitive question. Un true question simplemente es una pregunta para la cual el profesor no conoce la respuesta. Y puede ser tan simple como ya desayunaste. Esa puede ser un true question que no es highly cognitive. No, it's not demanding cognitively, right? Pero sí, estoy de acuerdo. Uno puede hacer una pregunta que requiere un razonamiento muy complejo y una producción lingüística muy complejo y pues no hay ninguna garantía de que eso vaya a resultar en una producción más compleja. Lo que sí creo es que si hubiera más scaffolding, por ejemplo, a mis alumnos yo les digo, okay, no sabes cómo decir esto en inglés, lo que te estoy preguntando, dímelo en español. Y vamos a ir juntos pensando cómo lo puedes decir en inglés y vamos a estructurar juntos tu respuesta en inglés. A veces tampoco sucede que haya una respuesta sofisticada. O sea, eso tampoco es una garantía. Pero por lo menos se remueve un poco el obstáculo del idioma y se asiste el desarrollo interlingüístico de esa forma. Y hay veces que, bueno, de plano los alumnos dicen paso, no sé, no puedo. Y no quieren, ¿no? O genuinamente no saben y en ese momento no están, por alguna razón, no están en la capacidad de producir un razonamiento sofisticado. Entonces sí estoy de acuerdo que no siempre sucede eso. Gracias. Gracias. Yo tengo una preguntita para Moisés, rapidito. Sí, Magnolia. Adelante. Tuve la oportunidad de leer, de escuchar, de ver la ponencia, me pareció muy interesante, los felicito pues a los chicos, ¿no? Apenas en la carrera ya haciendo investigación. Me da curiosidad saber, obviamente los hallazgos fueron bastante, como dicen en inglés, insightful, ¿no? O sea, pues ahora sí que se reflejó algo, una realidad latente, ¿no? Y digna de estudiar más a fondo. ¿Has pensado tú en llevar, digo, obviamente todo fue bajo anonimato con las debidas convenciones de consent forms, ¿verdad? Y las éticas de la investigación. Sí. ¿Has pensado tú en a lo mejor hacer algún curso para esos in-service teachers, sí, a lo mejor de nuestra universidad, empezar por casa, ¿no? Ya dado que se detectó que hay esta situación, ¿no? Como dices tú anteriormente, pues no era una materia considerada dentro de la retícula de estudios, ¿no? Entonces, obviamente, pues no les puedes exigir mucho de lo que a lo mejor no los preparaste, ¿no? Para ello. Entonces, bueno, pues podemos hacer in-service training también, ¿no? ¿Has pensado tú, en base a estos hallazgos que tuviste, en a lo mejor elaborar una propuesta
para los maestros que están en vigor en la misma universidad, que pudiera ayudar a un poco a sanear esta situación? Sí, sí lo he pensado. De hecho, bueno, ya hubo el año pasado un primer curso sobre análisis del discurso que impartí a los profesores en servicio. Y sí, ciertamente la idea sería el año siguiente continuar con esto. Muchas gracias. No, porque estaría bien, ya nada más para finalizar, de ese curso, no sé si recolectaste datos, ¿no? A lo mejor hacer con los in-service teachers, hacer como un pre and then intervention and then post, pues, para ver si, ¿no? Si se les puede ayudar a fortalecer su práctica docente. Es todo por mi Sí, parte. Muchas gracias. sí, gracias. Sí, también no creo que ese sea el único punto de la práctica docente. O sea, tampoco quiero decir que su práctica es mala porque no, su classroom discourse no incluye eso, ¿no? Pero ciertamente, bueno, uno siempre puede mejorar. Y sí, sería muy interesante hacer eso. Si hubiera algún tesista interesado en hacer una tesis al respecto, sería fantástico. Muy bien. Gracias. Muchas gracias. Gracias a ti, Moisés. Gracias. Veo que hay una pregunta de Oscar, bueno, un comentario parece ser, dice, bueno, es pregunta. Para las ponentes de la BOAP, el empoderamiento de las mujeres a través del estudio para llegar a ser docente, ¿sabrán si existe algo sobre el tema, pero aplicado a lenguas indígenas? Muchas gracias. Mayra, ¿lo quieres contestar? Hola, sí, estamos aquí, doctora Salas y yo. Somos las que decidimos ir por este tema. Encontramos algo acerca de, lo acabo de contestar en el chat, Penelope Harvey, pero no es aquí en México, es en una comunidad en Perú. La verdad no fuimos más adentro aquí en México por lo mismo de que nuestras participantes realmente no especificaron si eran de alguna comunidad indígena. Entonces, ¿algo que quiera agregar, doctora? No, lo mismo. Creo que ha habido otros estudios, sobre todo de la UNESCO ha hecho estudios sobre la igualdad de género, pero no son aquí en México. Le han dado mucha fuerza a las lenguas indígenas, pero pues la UNESCO siempre busca homogenizar el conocimiento a través del inglés. Entonces llegamos al punto en que otra vez vuelve a ser el inglés una herramienta para empoderar a las mujeres. Sí se les reconoce y se reconoce la lengua nativa, pero indígena, pero no hay en sí algo que sea sobre las lenguas indígenas y empoderamiento. También igual, si hay alguien interesado, sería muy interesante ver esto. Muchas gracias. Muy bien, siguiendo con las preguntas en el chat, a menos que alguien quiera intervenir, puede pedir la palabra. Bueno, leo la pregunta en el chat. Dice, buenas tardes. No me es posible abrir mi cámara. Mi pregunta es para las ponentes Leticia Araceli y Mayra Castillo. ¿Cómo triangularon la información? ¿Solo usaron narraciones? Nos reímos porque fue algo que salió en el tema. Bueno, sí, exactamente. Usamos narraciones, pero fueron 2 narraciones. Y esto lo platicamos Mayra y yo. Platica cómo fue el proceso de las narraciones y cómo pudimos allí hacer sí fue el mismo instrumento, pero nos sirvió para corroborar, validar la primera información que surgió del primer instrumento. Mayra, si quieres contestar. Hacer la investigación acerca de personas. ¿No se oye bien? Casi no te escuchamos. ¿Podrías hablar o pegarte un poquito más al micrófono? A ver, ¿está mejor? De hecho, no. No sé si soy solamente yo o hay algún problema con el audio. Se escucha muy bajito, casi no se oye. No se escucha casi. A ver, Mayra, inténtalo y si no te ayudo. Ya tengo todo el volumen en mi computadora. ¿Se escucha mejor? No se oye.
No está muteada, silenciada. ¿Quién es? Floritor es el que tiene No, el tiene host. el micrófono abierto, ya verifiqué. O sea, a lo mejor es su computadora. O se le desconectó el micrófono. No sé si alguien tiene manera de contactarla. Sí, yo le aviso. Bueno, lo que hicimos fueron dos instrumentos. Las dos fueron narrativas. En la primera, Mayra la aplicó una narrativa. Ella tiene los datos, se basó en en autores para sacar sus cuestionarios. Y la primera fue sobre el background y sobre lo que pensaban de ellas mismas, cómo establecer su personalidad y por qué habían escogido la carrera de inglés. Y bueno, ella lo organizó, tiene las tablas y las figuras que resultaron. Y para corroborar, a manera de triangular la información, aplicó otro instrumento, otra narrativa al final del semestre. Entonces, en ese ella exploró las posibilidades que les daba el inglés hacia el futuro, no nada más hacia el pasado. Entonces, después le surgió la idea de organizar los datos en timetables, en líneas del tiempo, sobre el pasado, de dónde venían, el momento en que entraron a la carrera, el transcurso del primer semestre y sus expectativas al futuro. Y en eso se veía cómo las participantes sí tenían hasta otro discurso, otro lenguaje, incluyendo ya una visión más amplia del mundo y no nada más de dónde venían. No sé, Mayra, a ver si ya puedes hablar, a ver si ya podemos escucharte. ¿No? ¿No me pueden escuchar? No. Si quieres agregar algo en el chat, puedes escribirlo para que para que no te estreses. Sí, entonces fue muy interesante ver cómo se ampliaron sus posibilidades y eso nos dio así manera de hacer las líneas del tiempo de las participantes. De esa forma pudimos corroborar algunas de las cosas que salió mucho. El role modeling, el role models fueron algo que las participantes mencionaron varias veces, ¿sí? Los role models, y al principio eran la familia, pero ya después también mencionaron role models en la escuela, otro tipo de modelos. Entonces creo que eso fue lo enriquecedor del trabajo de Mayra. Gracias, doctora Salas. Sí, Mayra, por favor, no te sientas mal. No pasa nada. Puedes escribirlo o en un momento, si quieres, si se arregla el micrófono, sí, no pasa nada. Justamente, bueno, ¿alguien más tiene alguna otra pregunta? Bueno, a mí me gustaría aprovechar que estamos platicando con la doctora Salas y la maestra Castillo. Justamente me surgió una pregunta. En su presentación lo que pude observar es que sí había una proyección a futuro de parte de las participantes. Me gustó mucho el ver que decía, ¿no? Quiero ser de tal cosa o quiero hacer tal cosa, ¿no? Y me surgió la pregunta de si tuvieron oportunidad de hacer una reflexión mucho más enfocada o más enfocada en lo que necesitan hacer para alcanzar esas metas. ¿Tuvieron esa oportunidad? ¿Lo hicieron como parte de su proyecto? Mayra. No, o sea, lo que necesitarían hacer las participantes para cumplir esas metas, dentro del documento sí se muestra como ellas dicen, quiero una certificación para hacerlo, porque sé que con esto el idioma me va a abrir muchas puertas, no solo en México, sino que internacionalmente. Voy a poder viajar, voy a poder
enseñar, muchos decían que quieren enseñar el idioma. Yo después en la segunda narrativa, quiero enseñar el idioma porque a través del idioma sé que puedo cambiar muchas mentes. Y es muy cierto. Entonces todas estas respuestas fueron muy sorprendentes, como en el transcurso de niñas que venían entrando a la universidad, ya que estuvieron en contacto con los idiomas, con las materias, con sus perspectivas a futuro, cambió todo esto. Sí, entonces ellas mismas había una chava que tenía un hijo y ella decía, estoy muy orgullosa de mí misma porque aún teniendo a mi hija y mi esposo, yo sigo adelante, no me detiene, y de hecho creo ella fue una de las que contestó en inglés. O sea, sí, realmente el inglés en este tiempo las ayudó a crecer profesionalmente y personalmente. Gracias, Mayra. Se escuchó un poco bajito, pero creo que sí logramos escuchar tu respuesta. Sí, justamente me surgió mientras veía el video esta cuestión del self-efficacy, ¿no? Cómo además esa percepción que tiene uno, bueno, que en el caso de las participantes tienen de ellas mismas, también cómo de alguna manera define o definió esa proyección que tenían a futuro. Muchas gracias. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Moisés, adelante. Es comentario o pregunta. Me pregunto si en las experiencias de sus participantes hubo como momentos en que recibieron algún tipo de retroalimentación positiva que les permitió empoderarse. Y me pregunto también si hubo algún tipo de influencia de la percepción como de la identidad racial de ellas hacia sí mismas o de parte de los demás en estas experiencias de empoderamiento. Lo comento por lo siguiente. A mí me pasó cuando yo estaba pues, aprendiendo, estudiando inglés, cuando era mucho más joven que ahora, que bueno, cuando ciertas personas me escuchaban hablar inglés, a mí, prietito, chaparrito, me decían cosas como, nunca esperé que hablaras inglés tan bien. Porque no se corresponde mi look con el de un hablante proficiente del inglés. Me pregunto si este tipo de factores, digamos, etnolingüísticos, tuvieron algún tipo de influencia o ustedes pudieron percibirlos de alguna forma en sus participantes. No, el estudio fue hecho con estudiantes todas mexicanas, entonces no hubo ese tipo de alguna diferenciación. Mayra fue la que interactuó más con ellas y ella se emocionaba. Todavía a mí me gusta ver cómo se emociona al hablar. No se le escucha bien, pero se emociona. Entonces, lo pensamos es eso, Moisés, de que a lo mejor no podían escribirlo todo en inglés y se les dio la opción de dar sus respuestas en inglés y en español para que ellas pudieran expresarse. De hecho, ellas platicaron con Mayra y yo les dije que bueno, era un ejemplo. Ella también, Mayra se identificó por algunas cuestiones de su vida, se identificó con estas chicas y les dio la confianza de hablar. Yo en ese momento ya no me metí en la interacción, pero ella misma les pudo dar ejemplos, las pudo animar, y creo que eso también sirvió como algún punto de retroalimentación o de motivación para las mismas participantes. Sí, gracias. También mi experiencia fue todo entre mexicanos, nada más que algunos whitexicans me manifestaban esto, ¿no? De que mi look no esperaban de mi performance tan elevado. No, se les dio. De hecho, una sola alumna fue la que contestó todo en inglés. Las demás alumnas lo contestaron todo en español, lo comentaron con Mayra. No sé si quieres escribir algo, Mayra, para que refuerces la idea. Es que no te escuchamos y para que todos te lean mejor. Gracias. Pero es bueno estar consciente de esto. Muchas gracias.
Si alguien tiene alguna pregunta para los presentadores, por favor. Perdón, no vi manitas arriba. ¿No? A ver, perdón, es que estoy yendo de sala en sala para ver si alguien levantó la mano. Muy bien. Ok. Bien, yo quisiera preguntarle algo a las personas que hablaron sobre el tema de reflexión, a las doctoras Lisette Flores, Irlanda Olave y Ana Cecilia Villarreal. ¿Están aquí? Muy bien. Gracias. Este es un tema que es de mi interés muy especial. He estado un poquito en el camino de la investigación sobre el tema. Me falta muchísimo, tengo que reconocerlo. Creo que lo platicábamos en una sesión de la mañana en la que se habló, se presentaron varios proyectos sobre la práctica reflexiva. Y me encantó su presentación, me gustó mucho y quiero felicitarles por eso. Me encantó mucho el entusiasmo de Lisette cuando presentaba, me reflejé un poquito también de cuando, en algún momento presenté sobre el tema, ¿no? A ver, denme un segundito porque se me perdió, aquí está, se me perdieron mis apuntes. Aquí están. Algo que me llamó mucho la atención es toda esta parte de la identidad, de cómo los pre-service teachers van creando su propia identidad como profesores. ¿Nos podrías platicar un poco al respecto? Sí, claro. Sí, claro. No, así como contexto, nuestra licenciatura es en lengua inglesa. Tenemos las dos opciones. O sea, bueno, en eso todos tienen que llevar materias tanto de traducción como de docencia. Entonces, hay personas que entran a la licenciatura porque quieren ser traductores y hay quienes entran porque quieren ser docentes. Pero así como hay quienes les gustan los dos, hay quienes están peleados con una o la otra área, ¿no? Entonces, la de práctica docente es una materia curricular, es obligatoria y se evalúa. Es del 9º semestre. Y entonces todos la tienen que tomar. Siempre, desde que empezó la materia, hemos tenido gente de que bailó. Es que, ¿por qué? Yo no quiero ser docente, yo quiero ser traductor, ¿no? Y les tenemos que explicar que como van a recibir el título, pues tienen que estar preparados para las dos, en las dos áreas, ¿no? Porque eso es su título que vamos a preparar. Entonces, tenemos estudiantes tenemos de todo. Hay practicantes que empiezan con que yo desde chiquito soñaba con que iba a ser docente. Y que yo juntaba a mis amigos y les explicaba cosas. Desde el principio su identidad docente muy positiva. A eso se quieren dedicar y están encantados. También tenemos otros que están decisos, que como que no los convence ni la docencia ni la traducción, porque también tenemos muchas materias de literatura. Entonces, como que su identidad está más manejada al área literaria. Pero están como que ni la odian, pero tampoco están encantados, ¿no? Y tenemos el otro extremo, que son los docentes, de que sí, ellos dicen, no, yo no quiero y lo odio y odio esta clase y me voy a morir y así, que hacen su drama. Entonces, el momento de nosotros somos los que tenemos los convenios con las escuelas. Ahorita en la mañana escuchábamos las otras pláticas de otras escuelas que tienen práctica docente y ellos dejaban que los estudiantes buscaran su escuela, ¿no? Nosotros no. Nosotros ya tenemos las escuelas con las que van a trabajar y en algunas escuelas sí tienen mentor, o sea, trabajan con el maestro de grupo, que es el que los guía ahí al principio, ¿no? O sea, que les va diciendo cómo le hagan, cómo trabajen con el grupo, etcétera. No obstante, tenemos otras escuelas con las que tenemos convenio, con las que no tienen un mentor en sí, sino que observan a otro maestro, porque desde el principio se les suelta el grupo, o sea, están frente a grupo desde la primera semana. Entonces, nosotros, aparte del mentor, somos supervisores de la clase.
Y cada semana los juntamos, tenemos una sesión semanal con ellos en donde hablamos de qué hicieron, cómo les fue. Hay mucho peer mentoring, entre los mismos compañeros se dan retroalimentación, ideas, etcétera. Y pues nosotros también como supervisores, basando en lo que pusieron en su diario. Los estudiantes, los practicantes hacen una teoría, o sea, que es lo que me enfoqué yo en lo particular, en la pre-practicing theory, sus ideas sobre la enseñanza, qué piensan que es, etcétera. Y yo me enfoqué también en la post, que es hasta el final, la reescriben, ya basados en la experiencia que tuvieron. A ver, sigue pensando lo mismo, entonces ese fue el enfoque. Entonces, además de eso, tienen varias actividades y escriben semanalmente un diario. Entonces, ahí es como vamos viendo cómo se va construyendo la identidad un poco con base a reflective practice. Pero lamentablemente nos hemos dado cuenta de que no todos reflexionan. O sea, por más que uno quiere y a ver, cuenta más. Pues sí, ¿y cómo le fue? Pues bien. ¿Y qué hizo? Pues di clase, ¿no? Entonces, como que uno quiere sacarles, así como comentaba esto, ¿no? El scaffolding, para que vayan mencionando más. No siempre se puede. Y por lo general, ellos son los que tienen la identidad docente más negativa, que no les interesa. Entonces, al final de la práctica, se quedan con esa identidad negativa. En realidad, no quieren ser docentes. Y uno eso dijo, yo me di cuenta de que no quiero ser docente and I can move on with my life. Y pues también es válido, ¿no? Porque sobre todo en estos tiempos, necesitamos que los docentes pues quieran dar clases, ¿no? Es horrible tener docentes que no es su trabajo, en cualquier trabajo, ¿no? Pero en la docencia pues ni se diga, porque se contagia. Pero también vimos otros casos. Hemos tenido casos de estudiantes que no querían, pero como tuvieron un muy buen mentor, al final sí quisieron y ya les gustó dar clases y ya están encantados y contentos. Entonces, sí hemos notado que tanto la identidad que ellos tienen al principio influye, pero más que nada el entorno, o sea, el supervisor como el mentor y también los alumnos, porque mucho de lo que notábamos que les gustaba mucho a los practicantes es cuando los estudiantes empezaban a reconocer su trabajo, que les decían los niños, ¿no? Con los que trabajaron con niños, ay, maestra, mejor que nos dé clase usted en vez de la otra. Entonces, como que ese tipo de comentarios a ellos los hacían sentir muy bien y eso también afectaba mucho en su identidad docente para transformarla a positiva, ¿no? O volverla un poquito más positiva a lo que la tenía. Gracias, Lisette. Sí, hay evidencia en investigaciones que se han realizado en donde es muy común notar ese tipo de cambio, ¿no? A veces hacia la parte positiva o hacia la parte negativa en cuanto a la decisión de ser profesores o no. Eso me gustó. Algo que también me llamó mucho la atención, si me lo permiten, es cuando mencionaste que ellos siempre tratan de generar un ambiente, cuando están iniciando con sus prácticas, de generar un ambiente en el que generalmente para ellos es el mejor para sus estudiantes, ¿no? Un ambiente agradable, incluso esta cuestión de si ser o no amigos de los estudiantes en esa primera experiencia que están teniendo. Y eso es muy, muy interesante. Si mal no recuerdo, Tom Farrell es el que escribe un poco sobre estas cuestiones de novice teachers, ¿no? O pre-service teachers, de cómo van construyendo esa identidad, dependiendo también de las experiencias, como tú dices, las experiencias docentes que tienen y, bueno, finalmente esa parte de esas experiencias es cómo les va con el grupo, tanto lo que ellos hacen como las reacciones del grupo hacia su docencia. Entonces, me parece un tema bastante interesante. Te felicito por esto, porque además fue un estudio longitudinal. Entonces, llevar todo ese proceso por un tiempo me pareció muy, muy bueno, muy adecuado. No quisiera abusar de esto. Adelante, Moisés, ¿tiene una pregunta? Sí, gracias. Mi pregunta es para Leonel y Diana y Juan Alberto. Quisiera preguntarles, ustedes trabajaron las percepciones que tienen los egresados de los retos y quisiera preguntarles, bueno, por un lado están las percepciones de los egresados y por otro lado están las percepciones de ustedes.
Entonces quisiera saber hasta qué punto coinciden sus percepciones de estos retos con las percepciones de sus participantes. Ok, doctor. Sí, en primer lugar, pues obtener las percepciones de los alumnos, pues obviamente ya lo hicimos basándonos en un proceso sistemático, ¿no? Nosotros tenemos percepciones, pero de alguna manera, o al menos no he sabido de que ya haya un estudio sobre las percepciones de los maestros acerca de, pues, el nivel de estudio, bueno, de cómo termina el alumno la carrera, ¿no? Entonces, yo tengo mi percepción, sí, estoy seguro que otros maestros también, y podemos coincidir en que, pues, lo que dicen los alumnos y lo que pensamos nosotros sí converge. Sin embargo, creo que esa es una de nuestras propuestas más adelante, de ahora investigar cuáles son las percepciones de los maestros sobre los alumnos que egresan, ¿no? Entonces, me parece que sí hay una cierta coincidencia, aunque tengo que, pues sí, ser honesto, necesitamos llevar a cabo el proyecto todavía, porque en comentarios informales, pues sí, sale la percepción, pero la informalidad pues todavía no es sistemática para ya poder decir, nuestra percepción es esta, ¿no? Pero sí hay cierta coincidencia, doctor. Desde tu propia percepción así muy personal, ¿cuál sería el principal reto? ¿El principal qué, perdón? Reto. Reto. Sí, obviamente, pues el reto es que el alumno obtenga un mejor nivel todavía. Yo creo que se está quedando a un nivel más bajo de lo que debería. Creo que hay mucho trabajo que hacer con respecto a metodologías de los maestros que trabajan la lengua meta, que es el inglés en nuestro caso, porque sí yo siento que hay todavía mucho que avanzar en esa parte. Entonces, el mayor reto es que el alumno no se quede ya en este nivel que tiene, necesita levantar más su nivel porque honestamente allá afuera es donde se le exige, allá afuera en la vida real es cuando se le exige, pues sí, realmente tiene que demostrar lo que sí ha aprendido, ¿no? Y desafortunadamente los empleadores podría hacer otro estudio en donde nos reflejen qué percepciones tienen ellos de nuestros alumnos también. Y ahí podríamos todavía obtener más información y complementar otro estudio para conocer el panorama completo de nuestra institución. Gracias, Dani. Gracias, Leodel. Le cedo la palabra a Magnolia. Adelante. Sí, gracias, Floriceli. Bueno, yo nada más quería abonar, ¿no? Para lo que acaba de decir el profesor Leonel Ojeda, que a lo mejor un buen ejercicio, ¿no? A manera de ejercicio, desde luego, pudieran empezar así, que pudieran implementar, perdón, tengo perros aquí en la casa, pero pues no puedo evitar que son un poco escandalosos cuando pasa gente. No hay problema, no hay problema. Nosotros hemos hecho aquí en la Universidad de Quintana Roo, o en San Moisés y Floriceli, que me pueden ayudar un poquito más en esto. Hemos hecho lo que se llama, lo que se conoce como paneles de empleadores o paneles de egresados, ¿no? Para efectos de todos estos asuntos de acreditaciones y demás, por las diferentes instancias que existen, ¿no? Y es un buen ejercicio porque te da un acercamiento directo con los egresados, ¿no? Y te permite saber más, pues sí, más a fondo, de primera mano, cuál es el panorama ahí afuera, ¿no? En el mundo real, porque pues uno puede tener en el aula, ¿no? Una idea de cómo son las cosas y los puedes estar preparando en base a cierto enfoque o de acuerdo a lo que, pues, te dicen, ¿no? Te marca la normatividad. Pero, pues, cuando salen ahí al mundo real, pues ahora sí que ahí viene el reto, ¿no? El auténtico reto. Es una manera de
acercarnos a eso, ¿no? Pudiera ser, bueno, es lo que no lo hemos hecho de manera deliberada para efectos de indagar más, ¿no? En términos de investigación, sino por la misma necesidad de la dinámica de todos estos asuntos de acreditaciones y evaluaciones y demás, ¿no? Que nos han sugerido que, bueno, que se sabe, entonces y es un buen ejercicio tal vez que pudieran implementar ustedes. Sí, muchas gracias, maestra Magnolia. Creo que, bueno, en nuestro caso, pues, me parece que podríamos tener primero unas reuniones de maestros y organizar este tipo de eventos o de actividades académicas. Obviamente todo es para mejora de nuestros alumnos y como consecuencia de nuestra institución, porque nuestros alumnos son la carta de recomendación allá afuera. Entonces, si se van a trabajar a diferentes instituciones y son criticados porque pues, su nivel es bajo o cosas por el estilo, la institución también está siendo afectada de alguna manera, ¿no? Con este tipo de comentarios, ¿no? Entonces, a mí me ha tocado escuchar de gente, de público en general, que dice, en la Facultad de Lenguas no enseñan nada, a los alumnos entran y salen igual, o sea, no enseñan nada. Entonces, es una parte que sí nos pega como docentes, ¿no? O sea, es que yo sí estoy haciendo mi trabajo, yo sí trabajo con mis alumnos, yo sí hago esto, yo sí hago lo otro, pero la percepción general de la gente también es que no estamos haciendo nada, y lo cual para mí es una mentira, ¿no? Porque yo me esfuerzo en hacer mi trabajo con mis alumnos, pero bueno, es la percepción. Sí, y ahora muchos comentarios, adelante. Primero levanta la mano el doctor Moisés, después la doctora Cecilia Villarreal y me parece que Magnolia también. Pero ellos primero. Creo que primero fue Magnolia. Ah, ok. Magnolia. No, nada más debo decir que yo nunca he vivido en el centro del país, ¿no? Pero quiero pensar que en el centro del país hay como más movilidad, ¿no? Digamos, Querétaro está más cerca de Ciudad de México, Puebla, Hidalgo, Querétaro, o sea, Guanajuato, toda esa zona como que se presta más a la movilidad, ¿no? Y a lo mejor ustedes tendrán esa percepción de que, chíspale, pues dónde están nuestros estudiantes o cómo captarlos. Bueno, la situación geográfica a lo mejor puede que no abone mucho. En comparación a nosotros, por ejemplo, aquí en el sureste, que en toda la península de Yucatán, no se corríjanme Moisés y Floriceli, creo que somos la única institución, la Universidad de Quintana Roo, que tiene la licenciatura en lengua inglesa, ¿no es así? No, hay una universidad privada que tiene una licenciatura en lengua inglesa. Pero eso es reciente, pero por más de 20 años, ya casi 25, la UCRO es la que ha tenido el liderazgo en eso, ¿no? Y debo decir con mucho orgullo que en lo personal yo sí me ha tocado captar percepciones al exterior de la universidad. Muchos, pues aquí el medio es más pequeño. Sabemos que la mayoría de la población se concentra en el centro del país, ¿no? En este particular contexto, como que es más fácil detectarlo, ¿no? En las escuelas locales. Ahorita estamos haciendo algunos estudios y muchos de los maestros que están regados a todo lo ancho del estado se pueden identificar, ¿no? Algunos que son egresados de la Universidad de Quintana Roo. A lo mejor también, pues eso, ¿no? Hay que tomar en cuenta y no nada más verlo como algo negativo, que es una frustración de que no pueden tener control, pero bueno, la circunstancia es que también la parte geográfica, ¿no? Yo pienso pudiera no estar ayudando mucho. Pues hay para que lo tengan en cuenta, tal vez. Todo por mi parte. Gracias. Sí, los demás, ¿quién seguía? Perdón, estaba hablando con el teléfono, el silencio. Pidió la mano el doctor Moisés, después doctora Cecilia. La doctora Cecilia participará yo después. Ok, perfecto. Adelante, doctora Cecilia. Sí, gracias. Yo quería hacer el comentario que muchos de los trabajos que se presentan en esta sesión me parece que están relacionados de alguna manera con el problema que tenemos los programas de preparación de maestros en
no se trata de un balance entre la teoría y la práctica, como lo decían en algún estudio de percepciones de los egresados, porque aún hay programas que sí tienen cierto balance entre teoría y práctica, sino el problema me parece a mí que está más en lo que apunta Farrell, que lo mencionaba la maestra Floricelli, entre cómo hacer esa transferencia entre el aspecto teórico y el práctico, es decir, se les da la teoría pensando que eso lo van a poder traducir y llevar a la práctica. Sin embargo, esto no ocurre así simultáneamente o naturalmente. En nuestro programa, por ejemplo, en el estudio del maestro Moisés, la materia de análisis del discurso siempre ha estado en el programa y tiene más de 35 años. Sin embargo, nuestros egresados pues tienen la misma problemática, ¿no? De no saber llevar a la práctica ese conocimiento sobre la construcción del aprendizaje y cómo apoyar a los alumnos en esa construcción, en la manera en que se desenvuelven en el salón de clases, cómo hacen las preguntas, etcétera. Entonces me parece que mucho no es que no los preparemos, sino que no hemos encontrado la manera de esa teoría que les damos, cómo transferirla a su práctica, cómo se apropien de esa teoría y la lleven a una práctica. Y ese sería mi comentario. Gracias, doctora. Muchas gracias, doctora. Moisés, adelante. Sí, muchas gracias. Tenía bueno, voy a tratar de decir varias cosas que tengo en la cabeza. Una es directamente para un comentario sobre el comentario de la doctora Villarreal. Ciertamente esa es una problemática muy importante. Hay estudios sobre la transferencia que indican que uno de los factores que inciden en la posibilidad de transferencia es que los seres humanos percibamos similitudes entre las situaciones. La situación A en la que aprendimos, en que sucedió un cierto aprendizaje, y la situación B en la que se espera que apliquemos ese aprendizaje. Y entonces posiblemente, obviamente no hay recetas, pero tratar de simular contextos reales a lo mejor podría funcionar. También en la materia de análisis del discurso se puede impartir de muchas maneras distintas. Yo conozco programas que son muy teóricos, muy densos y muy teóricos en cuanto al análisis del discurso y no incluyen, por ejemplo, observación del aula o micro-teaching. Y a lo mejor este tipo de experiencias que combinan inmediatamente la teoría con la práctica pudieran ser de alguna utilidad. Obviamente no hay recetas y todo eso depende mucho de los contextos, por supuesto. Y también tenía una pregunta para las doctoras Irlanda y Lisette. Les quería preguntar si ellas pudieron en su estudio observar algún tipo de rol del aprendizaje de la observación, del apprenticeship of observation, en estos procesos de reflexión y de identidad que estudiaron. Hola, otra vez. Claro. Más que observadores, vimos que ellos aprendían tanto de sus errores, porque pues es practicante, ¿no? Entonces nosotros les decíamos, aproveche que puede equivocarse porque tiene muchas guías. Entonces aquí nosotros estamos para ayudarlos. Pero sí, lo que tenía el maestro, doctor, era que ellos entraban con una idea muy, idealista de lo que es dar clases. La mayoría al menos, así de que yo nunca voy a hacer esto. Yo les voy a hablar nomás en inglés, aunque tengan 2 años y no hablen nada. Yo nada más voy a hacer esto. Entonces, al momento de estar observando a los mentores, los que tuvieron mentores, aprendían y desarrollaban su identidad con base tanto en lo que ellos les gustaba y lo que no les gustaba. Por ejemplo, en los diarios de reflexión, sí había quienes ponían de que es que la maestra les da clase en una forma que yo creo que es incorrecta, entonces tengo que hacerlo así, porque así me está diciendo la maestra. Y tenían este choque, ¿no?, de ideas entre lo que ellos consideraban que es una práctica docente idónea con la que hacían sus mentores. Y de hecho, hubo quienes también decían, pues yo aprendí qué tipo de maestro no quiero ser. No quiero ser como mi mentora, porque mi mentora nomás llega y les pone a que contesten 3 ejercicios y es todo lo que les da de clase. O al revés, decían, por ejemplo, no, yo sí quiero ser como mi mentora porque
trata muy bien a los alumnos, o sobre todo un área que vemos, no sé si a los demás les pase también, que batallan mucho es con Classroom Management. Tienen la teoría, como ya mencionaban todos, pero a la hora de estar frente a grupo, como que todavía batallan para tener en control grupos grandes, sobre todo como son en varias escuelas públicas. Acá hemos tenido estudiantes en CEDETIS, de practicantes, perdón, con 50 estudiantes o más. Entonces es una dinámica a la que ellas no están acostumbrados. Entonces sí ha habido un poco de apprenticeship of observation en cuanto a que sí, bueno, los que tratamos de, ¿cómo se dice? Alentar, de encourage, el que reflexionen sobre todo lo que observan. De hecho, quienes tienen mentores tienen dos fases. La primera semana son de pura observación al mentor, para que vean cómo el mentor trabaja con el grupo y traten de, pues, hasta el punto imitar, ¿no? O aprender de los errores, y luego ya a ellos les toca hacer su práctica. Entonces ya les toca mejorar lo que observaron, o bueno, o hacer completamente distinto, ¿no? Porque también teníamos docentes, como les comento, que decían de que es que no me gusta la clase, los alumnos no ponen atención, no están aprendiendo nada. Entonces les decíamos, bueno, pues a ver ahora usted cómo le va a ir, porque también caían en que empezaban a repetir lo mismo que hacían los maestros de lo que ellos criticaban. O sea, por ejemplo, si yo les decía, el maestro nada más está utilizando libro de texto y es lo único que hace en clase, o sea, no hay communicative activity, etc. Y a la hora de que les tocaba a ellos dar la clase y que los observábamos, porque nosotros como supervisores los observamos y les pedimos que se graben para que ellos también hagan actividades de self-observation. Entonces, ellos caían en lo mismo. Y era cuando les pedíamos en las sesiones grupales que tenemos semanales de que, bueno, a ver, ¿por qué cayó en eso si es lo que está criticando? Como el meme, ¿no? Que dice, convertiste en lo que juraste que matarías, que destruirías. Entonces tratamos de que se den cuenta de todos esos aspectos, porque como también mencionaba el maestro Leonel, tienen toda la teoría, porque ya llevaron semestres, llevaron años de materias de TESOL, de Language Acquisition Theories, Cognitive Theories, etcétera. Y a la mera hora está ese conflicto que mencionaba también la doctora Villarreal, de ponerlo en práctica. Entonces, al nosotros incluir en el currículum la materia práctica docente, eso era lo que esperábamos, que lo practiquen para que no salgan al laboral con esos vicios, vaya, que traten de reflexionar sobre lo que están haciendo y que salgan como mejores docentes. Entonces, eso es lo que nosotros estamos esperando. Y sí, pues es a través de tanto el scaffolding como el mentoring y el self-observation, un análisis de la práctica docente de cada quien. No sé si le respondí lo que quería observar. Gracias. Muchísimas gracias. Me da mucha pena tener que interrumpir la conversación, la discusión, el intercambio de ideas. Ya son las 8:12. En 3 minutos iniciamos con la transmisión de nuestro evento cultural. Al inicio de la sesión les puse en el chat el enlace y acabo de pegar un pequeño cartel en donde lo anunciamos. Pueden verlo a través de nuestra página del Facebook o a través del enlace que les compartí hace unos momentos. Muchísimas gracias a todos. Fue un gusto conocerlos y fue un gusto mucho mayor tener la oportunidad de ver sus presentaciones, de interactuar con ustedes, de intercambiar opiniones, las preguntas, etcétera. Muchísimas felicidades por el trabajo de investigación que están realizando y nos despedimos entonces. Que pasen muy buenas noches. Les invitamos a la noche cultural y les recordamos que pues mañana a las 9 de la mañana empezamos con las sesiones con una conferencia magistral. Ya les enviamos el programa con los enlaces a sus correos. Muchas gracias, muy bonita noche y que sigan disfrutando el evento. Gracias, buenas noches. Buenas noches, gracias a todos. Adiós a todos. Acompáñennos a la noche cultural para que conozcan un poquito más de Quintana Roo. Tenemos algunas estampas folclóricas, música tradicional, la historia del estado. Hoy es aniversario del estado de Quintana Roo, estamos de fiesta con COVID,
pero de fiesta, celebrando. Muchas gracias, buenas noches a todos. Un placer. Gracias. Buenas noches. Hasta luego, buenas Hasta noches. luego. Buenas noches. ¿Quién es sala 3 videoconferencia, de la UCRO? Espérame tantito, debe ser Lorenzo. Nada más termino de grabar. No encuentro en dónde está. Bueno, entonces, ¿cómo nos vamos? Allá me perdí. ¿Cómo nos vamos a la fiesta? No encuentro dónde. Aquí está, detener grabación.